Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. JGR envía una larga pregunta con un cuestionario que vamos a leer, por lo menos en su mayoría. ¿Cómo sería la forma más sencilla pero bien explicada de la salvación y de la predestinación para las obras que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos? Porque soy recién convertida y me encuentro con la predicación y creencia de algunos de una elección limitada, predestinación para salvación, la herejía de que Cristo no murió por todos. Dicen que es por la soberanía de Dios que escoge a quien se salva y quien se pierde, olvidando la santidad de Dios, su amor y justicia en perfecta armonía. ¿Cómo sería la explicación correcta? Por la presciencia de Dios que sabe antes de crear todo, que conoce todo y sabe quién será salvo, porque sabe quién tendrá fe. Todos los niños que mueren que son salvos es porque conoce Dios el corazón de todos antes de que escojamos el bien o el mal. Sigue así una larga pregunta sobre esto y vamos a responder. Estimada hermana, todas estas y otras preguntas salen de la mente humana, ansiosa por saber todo. Son tantas las que formulas que necesitaríamos unos cuantos programas para contestar a todas. Además, no coincidirían mis respuestas con otras y estaríamos en lo mismo. Lo único que vale es lo que la Biblia enseña, que si Dios eligió a algunos para salvación, no eligió a nadie para condenación. El hombre se condena por no creer. Todo aquel que vaya a Cristo y le entregue su vida será recibido por él, perdonados sus pecados y recibirá el regalo de la vida eterna. Dios es amor y es justicia. Por tanto, cuanto hace, lo hace siempre desde su condición perfecta. No pierdas el tiempo en filosofías. Acércate a la Biblia y descubre lo que Dios dice en ella. Marco Monge pregunta: ¿algún libro o material que me recomiende para estudiar hermenéutica dispensacional? Mira, la hermenéutica bíblica es siempre hermenéutica dispensacional. Te recomiendo un libro excelente, Con Precisión, escrito por Jaime Fasold, que fue el director del Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España. Ángel Fernández Vidal: veo que Jesús da permiso para el divorcio si hay fornicación. Mi pregunta es: ¿por qué Dios le da más importancia al sexo que al maltrato físico? ¿Qué tiene la sexualidad en la pareja para que Dios le dé tanta importancia? Creo que te equivocas. Jesús no autorizó el divorcio. Dijo que Moisés permitió el repudio por la dureza del corazón del hombre, pero afirma que al principio no fue así. Dios estableció la convivencia sin disolución del matrimonio. No estableció en absoluto la rotura matrimonial y afirma en la profecía que Él aborrece el repudio. Malaquías 2:16. Por consiguiente, no da más importancia a un pecado que a otro. El maltrato físico de un marido a su mujer pone de manifiesto que esa persona nunca ha sido salva. El maltrato de un hombre a su esposa debe ser denunciado a la justicia y que ésta actúe contra el maltratador. Como mínimo, la mujer puede dejar de vivir con tal persona. Tengo que concluir afirmando
que en la Biblia no hay pecados pequeños y grandes, sino que cualquier pecado, por pequeño que sea, ha costado la sangre del Hijo de Dios. Manuel pregunta, ¿en el cielo conoceremos a nuestros familiares? Naturalmente, el conocimiento será pleno y sabremos quién es cada uno de los que estemos allí, no solo de los familiares. Aunque la esfera de las relaciones cambian, por ser todos hijos del mismo Padre, ser parte de la esposa del Cordero y miembros del cuerpo de Cristo. Ángela Silva, ¿es posible amar a Cristo y seguir las pisadas de Cristo y pertenecer a un sistema religioso de dirección de ancianos para liderar a un pueblo o denominación? Filipenses 3, 1 al 8. Mira, no llego a entender bien la referencia bíblica relacionándola con la pregunta. El gobierno de la Iglesia en todo el Nuevo Testamento es siempre plural. Pablo establecía ancianos, pastores, sobrevedores, como quieras llamarles, por cada iglesia que se fundaba, no uno, sino varios. Pablo escribe a los filipenses y menciona no al pastor único de la iglesia, sino a los obispos, es decir, a los ancianos, plural. Pablo manda a Timoteo y establece para él directrices para los ancianos, plural, que gobiernan bien. 1 Timoteo 5:17. Pablo envía a Tito a Creta para que estableciese ancianos, plural, no pastores únicos, en cada ciudad. Santiago dice que cuando alguno esté enfermo, no llame al pastor de la iglesia, sino a los ancianos. Incluso el escritor a los Hebreos dice que obedezcamos a nuestros pastores, plural, y que nos acordemos de ellos. Hebreos 13, 7 y 17. Solo en el Nuevo Testamento se cita a uno que quería tener el primado, ser el único en la iglesia. Se le da el nombre Diótrefes, y a este el apóstol Juan llama al orden y dice: cuando yo vaya, pondré delante de la iglesia sus imperfecciones y sus habladurías. El pastor único es una deformación de la enseñanza del Nuevo Testamento. Carrillo's House Melody. Creo que la persona que insiste tanto en la pregunta de qué somos salvados o de qué has de ponerte a salvo, si no me equivoco, va por un punto mega resumido en círculos neos e hipercristianos. Explícitamente se dice, somos salvos, nos ponemos a salvo de Dios mismo. En mi criterio personal, creo que hay que ser muy cuidadosos en este punto para evitar malentendidos. A estas personas les gusta dejar confundidos a otros sin dar sus debidas explicaciones. Quizás esto les hace sentir lo máximo. No tenemos que olvidar la naturaleza de la ira de Dios y del papel de la salvación en ese contexto. ¿Qué piensa usted? Gracias por poner el dedo en la llaga. El humanismo en sus múltiples formas alteran la verdad bíblica para engrandecer al hombre. El salvador de los pecadores es Dios y nunca el hombre. No es el hombre que se salva ni que se pone a salvo de la ira de Dios, sino que es Dios que salva al hombre de la condenación eterna. El gran problema es que hay creyentes que escuchan a mentirosos y a espíritus diabólicos que engañan con toda sutileza. Vuelvo a recomendar a los queridos amigos del canal, no pierdas ni un segundo de tu tiempo con tales engañadores. Severita. ¿Qué hacer con ese pastor que predica que el bautismo por inmersión es necesario para salvación y permite a otros siervos predicar en la iglesia que hay 4 resurrecciones y al terminar el servicio felicita al que administró ese sermón y yo al terminar trato de corregir con cariño el error y no admitiéndolo se molesta conmigo? Mira, sería bueno una conversación personal, con gracia, mansedumbre y humildad, haciéndole notar
con la Biblia ese error grave e invitándole a rectificar. En cuanto a las resurrecciones, hay posiciones distintas y espero que en el próximo trimestre tengamos algún estudio sobre este asunto. Lo que sí es absolutamente seguro que el bautismo de agua no salva a nadie. Que ese asunto de salvación que nace en el bautismo es de una interpretación errónea a partir del siglo III especialmente en cuanto al texto de Juan, el que no naciere de agua y del Espíritu. Por tanto, es un error enseñar hoy algo que bíblicamente está superado y enseñado. Ángel Fernández Vidal, ¿qué quiere decir Jesús cuando sea levantado va a atraer a todos? Mira, la cruz ejerce una fuerza atractiva sobre los hombres. No hace una afirmación general en el sentido de que todos los hombres sin excepción serán atraídos y arrastrados a él para salvación, ya que algunos resistirán rebeldes a la invitación del Evangelio, pero todos los hombres tendrán abierta la puerta de acceso a la salvación mediante la fe en Cristo. Nadie podrá salvarse de otra manera que no sea por gracia mediante la fe. Además, debe recordarse que los hombres no vienen a Cristo de forma natural, es decir, por deseo propio que surge de ellos mismos, sino que es Dios que obra en sus almas y los atrae para que vengan al Salvador. Lida Cordero pregunta referente a Hebreo respecto a Melquisedec. Dice, considerad cuán grande era este que Abraham le dio el diezmo y bendijo al patriarca. ¿Esto se encuentra en el texto original? Y si es así, ¿cómo dice y qué significa? Después de los datos bíblicos en la epístola sobre Melquisedec, el escritor hace un llamado de atención invitando al lector a una reflexión necesaria. El escritor desea que los lectores no presten tanta atención a los aspectos curiosos del personaje, sino a la grandeza del mismo. Por ello da dos elementos que lo evidencian: los diezmos que recibió de Abraham y la bendición que Melquisedec dio a Abraham. Abraham dio los diezmos de todo el botín, es más, de lo más escogido de él. Todo lo relativo a Abraham dando diezmos a Melquisedec está en el texto griego. Lo considera mayor que él, porque Melquisedec era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Maybel Martínez, ¿usted tiene estudios bíblicos del Nuevo Testamento? Me gustaría estudiar el Nuevo Testamento. Estimada Maybel, entre otros tengo el comentario bíblico a todo el Nuevo Testamento. Si lo que buscas es un curso bíblico sobre el Nuevo Testamento, no tengo nada de eso. Ismael Orense, ¿me podría hacer un exégesis sobre Santiago 1, 2 al 4? Primer punto. Las pruebas no pueden quitar el gozo. La prueba está fuera, el gozo dentro. La prueba es una permisión divina. El gozo es una acción divina que realiza el Espíritu Santo, trasladando al creyente el gozo de Cristo. Segundo, la bendición de la prueba es que genera paciencia, un corazón perseverante, capaz de soportar las dificultades. De otro modo, genera la paciencia para aguantar en medio de circunstancias adversas. Tercero, la paciencia ha de mantenerse hasta que la acción de la prueba alcance su perfección, es decir, hasta que la prueba cumpla el propósito que Dios tiene en ella. Joselito, el ser divino no está compuesto por tres personas, sino que Dios existe en tres personas subsistentes en él. ¿Puede explicar eso? El ser divino es uno y único. Es decir, no es la suma de tres personas, sino que las tres personas divinas tienen subsistencia
existen, viven en razón del ser, del modo de vida, etc., en el único ser que es el Dios verdadero. Por tanto, cada una de las personas divinas son también el único Dios verdadero. Ten cuidado con esto, porque testigos de Jehová te van a decir que en matemáticas 1 más 1 más 1 son 3. Pero si el Hijo es infinito, el Padre es infinito, el Espíritu es infinito, luego un infinito más un infinito más un infinito, resultado igual a infinito. Te das cuenta que estos ni de matemáticas saben. Carmen Mara, ¿la Iglesia estará en la gran tribulación? Si usted ya contestó esta pregunta, disculpe, pero no estoy al tanto de la respuesta. Hay diversas opiniones, pero la mía, personal a la luz de la Biblia, es que la Iglesia no estará en la gran tribulación por muchas razones de la Escritura. Miller Hernández, un reconocido pastor de una de las iglesias más grandes en Colombia, intituló su predicación «Dios no está en el control de todo», con base a Juan 5:19, nueva versión internacional, donde se lee «El mundo entero está bajo el control del maligno». Y en segunda a Corintios 4:4, nueva traducción viviente, Satanás, quien es el Dios de este mundo. Además, aduce al hecho de que existe sufrimiento, dolor, nacimiento de niños con síndromes o malformaciones genéticas y otras situaciones que nos permiten ver que Dios no está en el control de todo. Que fue por el libre albedrío a partir del pecado de Adán y Eva que el mundo está bajo el control del maligno. Esa postura no estaría en contra de la soberanía de Dios. Afirmar que Dios no está en el control de todo no es un error, es una herejía. Dios está en el control de todo. Dios derrotó ya a Satanás en la cruz. Dios, que está en control de todo, permite que Satanás esté ejerciendo su autoridad sobre los que están en tinieblas espirituales, que son sus hijos. Lo permite por soberanía, también para enseñarnos de que todo cuanto hay en el sistema del mundo está orientado por Satanás. Cristo dijo que el príncipe de este mundo es echado fuera. Dios es soberano. Actúa cuando lo determina en su decreto eterno. Sería bueno que los predicadores estudiásemos un poco más de la Biblia para no decir necedades espirituales. Severita. Pertenezco a una denominación hace 45 años con sana doctrina, pero el hablar en lenguas es algo importante. Se ha dicho en el púlpito que eso es la llenura del Espíritu Santo. Se hablan palabras sin sentidos como be, etc. Quien no habla en lenguas ha apagado el Espíritu. Y quien las habla, el Espíritu clama a Dios con gemidos indecibles. Entiendo ese error y no comparto ese mover que para mí es antibíblico. Si yo enseño dónde está el error, me amonestarían fuertemente y me prohibirían hablar de ese tema. ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que te dé un consejo rápido? Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Lo que tú dices sobre lenguas está en contradicción abierta con la Biblia. Por tanto, si no te predican Biblia, no pierdas el tiempo escuchando sermones. Ángela Silva. No porque una denominación crezca y sea muy grande significa que está siendo edificada y bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino decretó libertad de religión cristiana en el imperio y la Iglesia creció, pero a la vez misma el Evangelio de Cristo fue perturbado y pervertido para decir que Cristo no es suficiente para la salvación y finalmente una iglesia religiosa que agrada más a los hombres antes que a Dios. ¿Es correcta la reflexión? Efectivamente, el número no hace buena a la iglesia. Cristo habló de su presencia donde 2 o 3 estén reunidos.
Cristo llamó a los suyos la manada, el rebaño pequeño. La idea de que una iglesia numerosa es la bendecida por Dios es una dificultad espiritual seria, porque un mensaje motivacional no bíblico reúne a cientos de personas para no ser afectados y desafiados por la palabra. Esa iglesia no es buena. Marco Monge. ¿Qué implicaciones prácticas y teológicas tiene comprender que la procesión del Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo y no solo del Padre? Mira, comprender la verdad bíblica tiene siempre implicaciones, porque es afirmarse en lo que Dios ha revelado. Por tanto, todo cuanto sea entender bien la Biblia siempre tiene importancia. José Ángel, ¿cómo interpretan ustedes los calvinistas el tribunal de Cristo, puesto que es un juicio por obras del creyente? Si Dios ya eligió como salvo a ese creyente en su soberanía, ¿para qué va a ser juzgado por sus obras? Mira, no sé a quién te refieres llamándoles calvinistas, pero creo que me incorporas a ellos. Si es a mí, entonces tienes una grave equivocación. Yo no soy calvinista, porque no sigo a Calvino. No soy arminiano, porque no sigo a Arminio. Procuro ser cristiano, que es seguidor de Cristo. No tengo duda alguna que los creyentes somos los elegidos de Dios en Cristo. Pero el juicio del tribunal de Cristo no tiene que ver con las obras en sí para algo, sino que tiene que ver cómo hicimos, cómo obramos durante nuestra vida y cómo lo hicimos, si fue en nuestras fuerzas personales o en las de Dios. Las obras expresan la realidad de la fe genuina. El juicio del tribunal de Cristo examina las obras del siervo, no el medio de salvación. Hermano, he leído varios pasajes en que se menciona la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo o dones de parte de los apóstoles, y hay una serie de citas. ¿Podría explicar esta práctica o doctrina? Y si tiene relación con lo que se practica en la actualidad en iglesias carismáticas o pentecostales. La imposición de manos en el contexto histórico del Nuevo Testamento es señal de identificación. De manera que los apóstoles identificaban los dones que el Espíritu daba a cada uno conforme a su soberanía e imponían las manos en señal de decir: reconozco que el don que tú tienes ha sido dado por Dios. La cita de Hechos 19:6 que está ahí no es para determinación del don que venga sobre quienes reciben la imposición de manos, sino para que viniese el Espíritu Santo sobre un grupo que iba a entrar en la iglesia. Eso es irrepetible ya. El Espíritu Santo, la imposición de manos, salvo Pentecostés, que vino en presencia de apóstoles, la imposición de manos vino a los distintos grupos, gentiles, samaritanos y discípulos de Juan, para que los apóstoles supieran que todos ellos pertenecían a la misma iglesia y ellos supieran que los apóstoles eran los enviados por Dios para establecer las pautas escriturales para la iglesia. Nadie puede dar dones a los creyentes por imposición de manos, porque el único que los da, como Él quiere y a quien quiere, es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11. Quien pretende dar algún don por imposición de manos hoy está tratando de ser lo que los apóstoles fueron. Marcelo Ramírez. ¿Cómo el cristiano puede hacer riquezas en el cielo y a qué se refiere? ¿Qué clase de riquezas? Me genera duda, ya que esto puede llevar a pensar que tengo que hacer cosas para tener en el cielo algo que los otros no tendrán.
Riquezas en el cielo tiene que ver con las obras de la tierra que siguen a los que las hicieron conforme al poder y a la gracia de Dios. En Apocalipsis se llama bienaventurados a los muertos en Cristo porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Las riquezas celestiales serán compartidas por todos los creyentes. Las recompensas serán conforme a lo que Dios revele en el juicio del trono de Cristo, del tribunal de Cristo. Las coronas de victoria serán para ser puestas delante de los pies del que está sentado en el trono. Miller Hernández, perdón de antemano por la pregunta, no está relacionada a la Biblia ni con la vida cristiana, pero tengo curiosidad. Desde el año pasado que observo sus videos. La mayoría de ellos son grabados en su despacho, con parte de su biblioteca personal de fondo. ¿Cuál es el libro más antiguo de año de publicación y cómo están clasificados sus libros, ya que observo ciertas marcas en sus lomos? Mira, yo solo grabo en mi despacho el programa de preguntas y respuestas. El resto los hago en el estudio de la iglesia. Lo que ves en la parte inferior de los libros que están en la parte de la biblioteca que está detrás de mí son números que corresponden a cada libro. Mi biblioteca no está clasificada por temas, porque eso exigiría mover cada vez que viene un libro para hacer espacio. El manejo de la biblioteca está en la base de datos que me indica título, autor, tema, editorial, posición y el número para localizarlo entre algo más de 3.000 libros que tengo en la casa. El más antiguo es un libro sobre cristología en inglés, impreso en el 1774. ¿Satisfecha tu curiosidad? Ricardo Moreno, ¿el término avivamiento ha sido y es algo cierto para la Iglesia o es solo un mero término para utilizar algunas iglesias para atraer gente? El avivamiento es la acción que el Espíritu Santo produce al aplicar la Biblia al alma de las personas. Hoy se habla de avivamientos porque hay mucha música, muchas experiencias, mucho show, mucho... ¿Cómo puedo mucha barbaridad no bíblica? Solo cuando la palabra se enseña y el Espíritu actúa, se produce un avivamiento. Janet Figueroa, cuando Pedro predicó, se convirtieron 3.000, ¿por qué ahora no pasa así? Primeramente, ten en cuenta el entorno social de aquella predicación. Los judíos esperaban al Mesías y Pedro les anuncia que es Jesús, por lo que muchos, conociendo sus señales, sabiendo de la resurrección, creyeron que era el Mesías esperado, el Salvador, y al recibirlo fueron salvos. Sin embargo, costó mucho que algunos se convirtiesen en el ministerio de la evangelización. Las iglesias que nacían eran pequeñas en cuanto a miembros. Dios salva y llama a salvación, de modo que el que cree es salvo. En el contexto social de hoy, sobre todo en el llamado primer mundo, lleno de comodidad, de una vida sin problemas, sin grandes dificultades, de una estructura socializada totalmente, no hay tanta necesidad de salvación para el hombre perdido. José Alberto Pérez Álvarez, ¿podría explicarnos las diferencias principales entre el texto recibido, texto receptus, y las versiones críticas como la Biblia NA28, el texto griego NA28? Mira, no llegan ni a un 12% las variables, entre unos y otros. El receptus es un texto armonizador cuyos manuscritos son todos del siglo IV y más tardíos. Las versiones críticas apuntan a las alternativas de lectura que van apareciendo, pero insisto, no hay distorsiones doctrinales. Por tanto, cualquiera
de esas dos conjuntos de textos griegos del Nuevo Testamento son muy válidos. Lo mismo que el texto griego del Nuevo Testamento católico de la editorial Bach. Ángel Duarte, ¿qué haremos en el cielo? ¿Se podrá comer algo? ¿Cómo nos sentiremos emocionalmente? ¿Habrá alguna relación social con los demás seres celestiales? La Biblia solo dice que estaremos siempre con el Señor. En los cielos nuevos y en la tierra nueva se menciona el árbol de vida con frutos distintos para cada mes del año. No necesitaremos comer en el sentido de conservar el cuerpo actual, pero sí, el Señor resucitado comió. Luego no hay ningún problema en pensar que podremos comer. La relación entre los creyentes será una realidad. Los ángeles estarán a disposición de los salvos conforme al propósito que Dios tenga. La última pregunta de este programa Ramos GT. ¿El hombre es dicotomía o tricotomía en cuanto a su composición? Algunos pasajes hablan de esta compuesto de 3 y otros de 2 y se utilizan palabras espíritu y alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Ya he contestado a esto. El hombre es un ser dual, es decir, compuesto por dos partes, la parte material y la parte espiritual. La parte espiritual se divide en alma, en espíritu, en mente, en corazón, etc. Si hacemos un ser dicotómico, nos pelearemos con los que creen que es un ser tricotómico, pero realmente la parte espiritual es una parte politómica, que como mínimo la Biblia menciona 4 partes, a veces 5 si cuentas el término antiguo de riñones. Por tanto, dejémonos de dividir lo que la Biblia no divide concretamente. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestras preguntas. Dejadme decir algo, tal vez lo advierta en otro programa. Hay algunos hermanos que están escribiendo diciendo, se contestan 2 o 3 preguntas de la misma persona, pero la mía no llega. Contestamos todas las preguntas que recibimos. Lo que ocurre es que tenemos tantas que tardamos como mínimo mes o mes y medio para poder contestarlas. Si cuando pasan mes y medio no ha recibido respuesta, por favor, escríbela de nuevo y di, la he enviado en tal fecha. Muchas gracias por vuestra presencia. Que el Señor os bendiga.